lo que es la energía geotérmica. ¿Verdad? Entonces, en cuanto a energía geotérmica en Guatemala, pues se encuentra en el punto de unión de tres placas tectónicas, ¿sí? Hacia el norte, pues tenemos esa placa llamada norteamericana. Al este, pues tenemos la placa del Caribe, ¿sí? Al suroeste, la placa de Cocos, ¿verdad? Entonces, por lo que esta, digamos, esa conformación, ¿verdad? O sea, esa ubicación de Guatemala, ¿verdad? Pues lleva a que su tectónica es controlada por esos movimientos de reajuste de esas placas del Caribe que son generados por el hundimiento hacia el noroeste de la placa de Cocos, ¿sí? Y por el desplazamiento hacia el oeste de la placa norteamericana. Entonces, vemos nosotros ahí en la imagen, ¿verdad? Esas diferentes placas, ¿verdad? Que sobre las cuales está situado todo el continente, o bueno, sí, todo el continente americano, ¿verdad? Pero en específico, ¿verdad? Esa parte donde está Guatemala, ¿verdad? Entonces vemos ahí esa unión, ¿verdad? Guatemala, nos encontramos acá, en donde se unen esas tres placas, ¿verdad? Por eso nuestro país es eminentemente, pues, sísmico, ¿verdad? Si no estoy mal, el día de ayer, solo ayer, se contabilizaron como más de 30 movimientos telúricos, ¿verdad? Algunos sensibles, otros no tanto, ¿verdad? Pero que, pues, son una muestra, digamos, de esa diferente actividad sísmica que tiene el país. Asimismo, Guatemala es un país que forma parte del Cinturón de Fuego o Circumpacífico, ¿verdad? Que corresponde, digamos, con la zona de subducción de la placa de Cocos con la de Caribe, en la cual pues se ha formado una cadena volcánica que atraviesa el país a lo largo de la costa del Pacífico. No sé ustedes, pero no sé ustedes si ya tenían ese dato de su conocimiento, ¿verdad? Que en Guatemala hay más de 288 volcanes, ¿verdad? Sin embargo, pues de estos 288 volcanes, solamente 37 son o han sido, ¿verdad? Oficializados como volcanes, volcanes como tal, ¿verdad? Entonces, que muchos de ellos, pues vemos que son volcanes activos, ¿verdad? Dentro de ellos, pues tenemos el volcán de Pacaya, el volcán de Fuego, el volcán Santiaguito, ¿verdad? Y otros que son considerados activos, puesto que tienen actividad volcánica, ¿verdad? Propiamente de los volcanes, como la expulsión de fumarolas, por ejemplo, ¿verdad? O que tienen aguas termales cercanos a su base, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos, pues tenemos el volcán Cerro Quemado, ¿verdad? Que está en Quetzaltenango, ¿sí? El volcán Tacaná también tiene expulsión de fumarolas, ¿verdad? Que ese se encuentra en la frontera entre México y Guatemala. Entonces, bueno, esos son aspectos, ¿verdad? Que hacen que Guatemala esté dentro de ese cinturón de fuego, ¿verdad? En donde la cantidad de volcanes, pues, llevan también a esa diferente actividad tectónica, ¿verdad? Algunos campos geotérmicos en Guatemala, ¿verdad? Que según el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, a partir de 1972, ha identificado 13 campos geotérmicos. En dos de ellos funcionan actualmente dos centrales generadoras de energía eléctrica, ¿verdad? Que aprovechan el recurso geotérmico, ¿sí? El siguiente mapa que vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva se representan la ubicación de aproximadamente 13 campos geotérmicos, ¿verdad? Dentro de ellos, pues, 4 se encuentran en el occidente del país y los restantes en la zona central y oriental del mismo, ¿verdad? Podemos ver en la imagen, ¿verdad? Esos diferentes puntos en donde se encuentran esos 13 campos, ¿verdad? Ahora veamos la siguiente diapositiva. Ya vemos con una mayor especificidad, ¿verdad? Esas áreas en donde
se encuentra la manifestación geotérmica en Guatemala, ¿sí? Podemos ver algunos, ¿verdad? En el municipio de Tajumulco, ¿verdad? En el departamento de San Marcos, ¿verdad? Lo podemos observar aquí, ¿sí? Específicamente San Marcos, ¿verdad? También yo les comentaba, ¿verdad? En la parte del volcán Tacaná, ¿verdad? Que se encontrará por este aspecto, por esa área más o menos, en Sunil, ¿verdad? En donde pues está el volcán Santa María, el volcán Sunil específicamente, Santo Tomás, el volcán Cerro Quemado, y en donde pues también hay una mayor cantidad de aguas termales, ¿verdad? Si ustedes pueden o han tenido la oportunidad de ir a conocer las aguas termales de las fuentes georgianas, ¿verdad? Pues ahí es agua que viene o que sale de la montaña, ¿verdad? Y que viene a una alta temperatura, ¿verdad? Y por esto pues tiene propiedades también relajantes, curativas, entre otras, ¿verdad? Pues también tenemos en Totonicapán algunas muestras de este aspecto, ¿sí? En diferentes departamentos, ¿verdad? Por mencionarles algunos, ¿verdad? Y también Atitlán, ¿sí? Y pues, digamos ya más al oriente, ¿verdad? En el departamento, en el municipio de Moyuta, ¿verdad? De Jutiapa, también en Monjas, Jalapa, en Ipala, también contamos con alguna representación geotérmica, ¿sí? En Camotán, en Chiquimula, ¿verdad? En Esquipulas, en los diferentes aspectos, ¿verdad? En Polochic, Agua Caliente, ¿sí? Y también en Polochic, Livingston, por ejemplo, ¿verdad? Y también en la parte de Izabal hay una parte en donde pues se tiene, se llama Agua Caliente, también, ¿verdad? En donde pues se tiene alguna cascada, en donde está Finca El Paraíso, por ejemplo, ¿verdad? Alguna cascada con aguas termales, ¿verdad? Que pues vienen también de esas fuentes del interior de la Tierra, ¿verdad? ¿Alguien tenía algún comentario por ahí? Escuché algo por ahí. Bueno, si no me interrumpen ahí, no tenga pena. Bueno, entonces también dentro del aprovechamiento de esos recursos geotérmicos en la generación de energía eléctrica en Guatemala, se dice que Guatemala es un país que cuenta con una considerable cantidad de recursos renovables de energía, las cuales a la fecha han sido poco aprovechados, ¿sí? Entonces, nos dice que la afirmación anterior se deriva del hecho de que existiendo un potencial aprovechable de 1000 megawatts de energía geotérmica, a la fecha únicamente se hace una utilización o un aprovechamiento únicamente del 3.5% de esa total, ¿verdad? Que representado en megawatts tiene o tenemos un dato de 35.23 megawatts, ¿verdad? De los 1000 que se pudieran estar generando, ¿verdad? Y aprovechando, ¿verdad? Entonces lo vemos en la imagen, ¿verdad? Esa área en rojo, ¿verdad? Que es el mínimo que se ha estado aprovechando, ¿verdad? Y todo lo que está en azul o celeste, pues es esa cantidad de megawatts o el potencial desaprovechado, ¿verdad? Para la utilización de ese recurso, ¿verdad? Algunos proyectos geotérmicos de generación en Guatemala, pues lo podemos aquí ver en esta tabla, ¿verdad? En donde tenemos proyectos geotérmicos en operación, ¿verdad? Uno de esos proyectos, como les había comentado, está en Amatitlán, ¿sí? El nombre del proyecto es Ortitlán, ¿verdad? Y tiene una capacidad de generación de 25 megawatts. La otra pues se encuentra en el municipio de Sunil, departamento de Quetzaltenango, ¿verdad? Con una producción o una capacidad de producción de 24 megawatts, ¿verdad? Pues con esto tenemos un total de 49 megawatts de producción, ¿sí? Y también pues podemos observar que los proyectos que desarrollan en el futuro suman una potencia total de 95 megawatts,
¿verdad? Como se puede mostrar en esta tablita, ¿verdad? En la parte de abajo, pues esos proyectos son proyectos como tal, ¿verdad? Pero que no están en operación, sino que posiblemente se encuentran en alguna fase, tal vez de, de planeación, ¿verdad? O en una fase de aprobación, por ejemplo, ¿verdad? O de formulación del mismo proyecto, ¿sí? Dentro de esto, pues, tenemos algún proyecto que se va a desarrollar en el sur del país, otro en el oriente y otro en la parte del oriente también, ¿verdad? En Jutiapa y en Zacapa. Para ahí, pues, esos tres proyectos tendrían una capacidad de 95 megawatts. Algunas ventajas y desventajas de este tipo de proyectos para el país. Ventajas es de que es una fuente que disminuye la dependencia energética del exterior, ¿verdad? Entonces, a nosotros poder contar con ese tipo de proyectos, vamos a generar más energía interna, ¿verdad? Que va a servir para nosotros cubrir nuestras necesidades y ese excedente posiblemente se pueda exportar a otros países. ¿Verdad? Entonces, con ello vamos a disminuir esa importación que hace el país de energía, ¿verdad? A otros países. Entonces, esos residuos también, ¿verdad? Que se producen por la generación de esa energía geotérmica, ¿verdad? Son mínimos y ocasionan un menor impacto ambiental que esos originados originados sí, ¿verdad? Por el petróleo, el carbón o el búnker, ¿verdad? Algunas desventajas es de que esto, como es, ¿verdad? Una energía generada por medio del calor, ¿verdad? Del planeta, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Toda esa magma y todos esos eh, materiales que se encuentran en la parte del subsuelo, ¿verdad? Esto, al generarse, pues emite ácido sulfúrico, ¿verdad? Que se detecta por un olor a azufre, ¿verdad? No sé si ustedes también, pues, al visitar esas aguas termales han tenido la oportunidad de sentir ese olor a azufrado, ¿verdad? O un olor en comparación como con el huevo duro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es una representación o un indicador, ¿verdad? De que en el área, pues, se encuentra eh, azufre, ¿verdad? Como tal. Pero que estas, esta emisión de ácido sulfúrico en grandes cantidades no se percibe. Sin embargo, pues es letal, ¿verdad? Puesto que puede llegar a intoxicarnos, ¿verdad? Es por ello que también en el caso específico del volcán Pacayas, pues se prohibió subir hasta el cono activo, ¿verdad? Puesto que hay grandes emisiones de ácido sulfúrico, ¿verdad? Y de CO2, ¿verdad? Que la gente no lo percibe. Sin embargo, pues puede llegar a intoxicarnos ahí y pues correr algún tipo de riesgo o bien pues perder la vida, ¿verdad? Entonces, con esto pues a un aumento de estas emisiones de gases, ¿verdad? Pues son gases de efecto invernadero también, ¿verdad? Que de alguna manera van a contaminar las aguas próximas, ¿verdad? Con sustancias como arsénico, amoníaco, entre otros compuestos que son tóxicos, ¿verdad? Y que pueden llevar también a la contaminación térmica, ¿verdad? Al deterioro del paisaje y que no se puede transportar, ¿verdad? Entonces, a nosotros pues tener esa emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Derivados del ácido sulfúrico, del CO2, entre otros gases, pues se van a acumular, digamos, en la parte de la atmósfera de la Tierra, y que al llover, pues va a caer en forma de lluvia ácida. Pero no sé si ustedes han tenido también la oportunidad de tener ese o de haber escuchado ese concepto, ¿verdad? De lluvia ácida, lo cual, pues, es que contiene una gran cantidad de ácido, ¿verdad? O de ese tipo de gases que son tóxicos y que pueden contaminar. También algunas de las fuentes de energía renovables, pues tenemos lo que es la energía solar, para que como ya hemos nosotros podido tener la oportunidad de conocer este tema,
Nos dice que la energía solar es aquella energía obtenida del sol, ¿verdad? Que a través de su radiación produce calor e iluminación. ¿Verdad? Es una energía que necesita sistemas de captación y de concentración. ¿Verdad? Entonces es constante y es intermitente, por lo que se necesita, digamos, un sistema de almacenamiento. Las aplicaciones más conocidas son para paneles solares que captan la energía del sol con una superficie oscura y que utiliza para calentar agua, ¿verdad? Para generar vapor, que luego ese proceso pues produce la electricidad, por ejemplo, ¿verdad? También esta energía transforma la energía solar en energía eléctrica a través de células fotovoltaicas, ¿verdad? También pues estas son formadas a través o por medio de el compuesto de silicio. Dentro de estas, pues tenemos ventajas y desventajas. Una de las ventajas es de que es una fuente de energía inagotable, ¿verdad? Tiene un escaso impacto ambiental, tampoco produce residuos perjudiciales para el medio ambiente, pues, y con más intensidad en las zonas tropicales, ¿verdad? Como por ejemplo en la zona en la que nos encontramos nosotros viviendo, ¿verdad? En Guatemala, que es un país que pertenece al trópico. Entonces también, pues, otra de las ventajas es de que los costos de operación son reducidos. Una vez instalados, pues no hay una dependencia de compañías suministradoras y su mantenimiento es sencillo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el mantenimiento consiste en darle mantenimiento a los paneles solares y a todo el sistema, ¿verdad? Tanto de captación como de almacenamiento de esa energía, ¿verdad? Para que pueda funcionar en sus condiciones óptimas. Asimismo, pues dentro de las desventajas, pues, debido a que los paneles fotovoltaicos contienen agentes químicos peligrosos, puede afectar a ecosistemas por la extensión ocupada por los paneles, ¿verdad? Y pues también otro aspecto, pues es el impacto visual que se tiene, ¿verdad? Esa contaminación visual. Sin embargo, pues ya han venido o han habido alguna evolución en la tecnología de este tipo de paneles, por ejemplo, ¿verdad? En la que pues ya en vez de contar con un panel cuadrado así que posiblemente pueda llegar a parecernos feo, ¿verdad? Pues ya hay en forma de tejas o en otras diferentes formas que pues pueda ser un poco más agradable y como más adaptable al entorno en el que estamos, ¿verdad? Contamos también con la energía eólica, ¿verdad? Que es la producida por el viento, ¿verdad? El viento es producido por el calentamiento de las masas de aire. Entonces, al calentarse, pues pesa menos y asciende, ¿verdad? Y las masas de aire frío, pues descienden, ¿verdad? Lo que va a generar que haya ese viento, ¿verdad? Y ese viento que va a ser utilizado o puede ser utilizado para la generación de energía eólica. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, pues la energía eólica evita grandes impactos ambientales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, es barata y no produce residuos. ¿Verdad? La tecnología, perdón, necesaria para su instalación es relativamente sencilla. ¿Verdad? Entonces, esto también pues lleva a crear puestos de trabajo, ¿verdad? Los espacios ocupados pueden permitir la actividad agrícola y animal y no depende del cambio de mercado internacional. Entonces, dentro de las desventajas de la energía eólica, nos dice que los impactos sobre la fauna y flora, ¿verdad? Tiene impactos sobre fauna y flora específicas del ambiente donde se encuentre. Asimismo, pues, la seguridad para evitar los accidentes provocados al caer los aerogeneradores, ¿verdad? Pues puede ser un riesgo también para la población cercana. Asimismo, pues, cuenta con un impacto visual y tiene un cierto ruido a unas cortas distancias.
Energía solar y eólica en Guatemala. Estas, pues, como ya hemos venido viendo, ¿verdad? Son dos fuentes de energía renovables que tienen gran potencial en Guatemala. Entonces, Guatemala, por contar con un clima tropical, ¿verdad? En donde pues contamos con mucho sol y con mucho viento, ¿verdad? Hace que estas fuentes de energía sean muy viables. Para el 2023, ¿verdad? Este año, la energía solar y eólica representan el 5% de la oferta energética de Guatemala. Sin embargo, pues el gobierno de Guatemala tiene como objetivo aumentar la porción de energía renovable, ¿verdad? Del país al 30% para el año 2030. Entonces, lo que buscan es pasar del 5% actual al 30% para el año 2030. Para un aumento de 25%, ¿verdad? En esos 7 años que quedan, ¿verdad? Para poder contar con una mayor oferta energética de estas dos fuentes renovables. Algunos datos sobre las energías solar y eólica, ¿verdad? Es que el valor promedio de radiación solar global para todo el país es de 5.3 kilowatts, ¿verdad? Por metro cuadrado por día. Asimismo, la velocidad media del viento en Guatemala es de 10 metros por segundo. En 2023, la energía solar y eólica representan el 5% de la oferta energética del país. En Guatemala, en el gobierno de Guatemala, perdón, el objetivo es de aumentar la proporción de energía renovable al 30% para el 2030. El gobierno de Guatemala está promoviendo también pues, el uso de energía solar y eólica a través de una serie de programas e incentivos. Dentro de los desafíos que se tienen para el desarrollo de estas energías solar y eólica en Guatemala, se incluyen un alto costo de la inversión inicial, la falta de acceso a la electricidad en zonas rurales, una falta de capacidad de las instituciones para regular y supervisar el sector de energías renovables. Asimismo, pues se tiene otro desafío, que es que a pesar de esos desafíos que hemos visto, se cuenta con que el desarrollo de las energías solar y eólica en Guatemala es un proceso que tiene potencial de generar beneficios económicos y ambientales. Entonces, valdría la pena que pues, se lleven a cabo este tipo de proyectos, ¿verdad? Para pues, contar con una mejor calidad de energía, mayor cantidad, ¿verdad? Y reducir pues, esos costos y los efectos secundarios que puedan tener la generación de energías tradicionales. Se tiene con un proyecto de medición eólica en Guatemala, ¿verdad? En donde pues uno de los objetivos de la política energética del gobierno. Asimismo, pues consiste en diversificar la matriz de energía eléctrica mediante esa priorización de fuentes de energía renovables. Entonces, la Dirección General de Energía promueve la localización y evaluación de estos recursos para su utilización en el desarrollo de energía de generación de energía eléctrica. Entonces, para ello, pues, se están ejecutando acciones que promueven, digamos, el uso de energía proveniente del viento. Entonces, como la medición de energía eólica en Guatemala, la cual pues va a generar información para el desarrollo de proyectos energéticos en un futuro, ¿verdad? Como la generación energética de la generación eléctrica, perdón, y el bombeo de agua, entre otros diferentes recursos, ¿verdad? Algunas de las principales fuentes generadoras de energía en Guatemala tenemos la leña, ¿verdad? Que es de las principales, ¿verdad? La que mayor cantidad de demanda tiene. Veíamos nosotros que con un 85%, ¿verdad? Entonces nos dice que
La leña es la que más se utiliza en el país, ¿verdad? Entonces, principalmente utilizada en la cocción de alimentos en áreas rurales. También tenemos otra fuente que son los derivados del petróleo. ¿Verdad? El consumo de productos derivados de petróleo se debe principalmente al sector transporte y sector industrial para la generación de calor en procesos productivos. ¿Sí? Donde pues ya contamos nosotros con la utilización de ahí de combustibles, ¿verdad? Y de gases que pues van a llevar a cabo o van a servir para la producción o los procesos productivos de diferentes productos. Dentro de la electricidad y cobertura eléctrica, ¿verdad? Nos dice que esta es la tercera fuente de electricidad, ¿verdad? La cual se genera de distintas formas y su distribución se realiza a través de 3 empresas, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros acá estos datos, ¿verdad? En donde pues la energía hidroeléctrica pues tiene una mayor cantidad de participación, ¿verdad? En la generación pues de energía a nivel nacional y esa cobertura eléctrica que se tiene. El potencial de aprovechamiento de fuentes renovables, ¿verdad? En Guatemala cuenta con abundantes recursos naturales para la generación de energía eléctrica. ¿Verdad? Vemos este cuadrito en donde pues tenemos las diferentes fuentes de energía, ¿verdad? La hidroeléctrica, la geotérmica, la solar o fotovoltaica, la eólica, las turbinas de vapor, turbinas de gas, ¿verdad? Turbinas de gas natural, los motores de combustión interna, los ingenios azucareros y el GDR térmico, ¿verdad? Entonces, todos estos, pues, van a servir de alguna manera o son fuentes, ¿verdad? De ese potencial de aprovechamiento hidroeléctrico, de generación de energía, perdón. Entonces, dentro de esta matriz, pues, se tienen esta gráfica, ¿verdad? En donde se puede observar el comportamiento de la generación por tipo de energía durante este año, ¿verdad? Entonces vemos ¿verdad? Que la energía hidroeléctrica pues cuenta con una mayor participación, ¿verdad? Un 40% de esa participación, todo esto acumulado hasta abril de 2023. Entonces, si así se encuentran estos para abril 23, ¿verdad? Entonces, esa tendencia pues se va a mantener, ¿verdad? Para el siguiente resto del año. Luego viene, pues, también tenemos generación geotérmica, ¿verdad? Que se encuentra en amarillo, ¿verdad? Y las diferentes o diversas, ¿verdad? Fuentes de energía, ¿verdad? Como carbón, búnker, diésel, que de alguna manera se van a ver representados en estos pequeños espacios, ¿verdad? También pues observamos en la gráfica, ¿verdad? Esta matriz de generación por medio de recursos renovables, en donde se puede observar que la generación por medio de las hidroeléctricas ha sido la mayor contribución en matriz energética. ¿Verdad? Nuevamente, pues vemos acá que contamos pues con una mayor cantidad de generación de energía por medio de la energía hidroeléctrica, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que este es la que mayor aporta a la energía en el país. Ahora bien, con la contrapuesta, ¿verdad? De la matriz de generación no renovable, en la cual pues se observa esa matriz en donde eh, esa matriz de generación por medio de recursos no renovables, en donde se puede observar que la generación por medio de carbón, ¿sí? Ha sido la de mayor contribución
en la matriz. Esto hasta el mes de abril, ¿verdad?, de este año también, ¿verdad?, con una mayor contribución a la matriz con 213 gigawatts. Entonces vemos acá que para abril ya se contaba con una contribución de 213 gigawatts de energía no renovable, ¿verdad?, derivada de el uso de carbón, ¿verdad? Entonces esto, pues, sabemos nosotros que la generación de esa energía, pues, puede tener consecuencias negativas en el medio ambiente, ¿verdad? Asimismo, la demanda energética o la demanda de energía, para el caso de la demanda de energía en el año 2023, ¿verdad?, hasta el mes de abril, se observa una reducción de 4.5% en comparación con el mes de marzo. En lo que va del año, eh, la demanda de energía ha sido de 4.099.5 gigawatts, ¿verdad? Pues vemos acá también ese índice de la cobertura, ¿verdad? En donde pues podemos ir viendo en los diferentes departamentos cómo se tiene esa cobertura de energía, ¿verdad? Podemos observar que en donde más se cuenta con energía, arriba del 95%, es en los departamentos de Zacatepeques, Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán. Y en donde menos es en los departamentos de Petén y Alta Verapaz. Por ahí los restantes pues ya se encuentran en un rango entre 90 a 95 y 80 a 90% de cobertura. El índice de cobertura pues nos dice que al cierre del 2022 el porcentaje de cobertura eléctrica alcanzó el 89.94% de cobertura para el país, ¿verdad? En donde pues ya lo podemos ir comparando con los datos de la imagen anterior, ¿verdad? Pues ahí vemos, ¿verdad?, en donde pues se cuenta con más o menos energía en los diferentes departamentos. Importancia socioeconómica del aprovechamiento de la energía. Según algunos datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas, la cobertura eléctrica a nivel nacional alcanzó 89.26 de hogares para el año 2021. Sin embargo, pues este dato o este avance no refleja la situación en el área rural, en donde los índices de cobertura son significativamente más bajos. Pero ya lo veíamos ahí que en departamentos como Alta Verapaz, Petén, Baja Verapaz, Quiché e Izabal, pues se presentan los índices más bajos, ¿verdad?, de esa cobertura, siendo estos pues 50.89%, 74.7%, 78.3%, 80.5% y 81.5%, pues respectivamente, ¿verdad? Algunos de los antecedentes es de que para la década de 1970, el gobierno central, a través del Instituto Nacional de Electrificación, ha implementado los denominados planes de electrificación rural. Con, pues el propósito de estos es de ampliar el suministro del servicio eléctrico para elevar el nivel socioeconómico de la población rural, ¿sí? Pues este esfuerzo, sin embargo, no ha sido suficiente para cubrir las necesidades, ¿verdad? Esas necesidades con las que cuentan las áreas rurales que de alguna manera pues están aisladas también, donde pues tanto los costos de electrificación por conexión como los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, ¿verdad?, son altos, ¿verdad? Esto debido también a que se encuentran en algunas áreas recónditas del país. Entonces, en Guatemala, la distribución de energía eléctrica constituye una actividad regulada, ¿verdad? Entonces, la infraestructura del sistema de distribución del Sistema Nacional de Interconectado, ¿verdad?, está pues compuesta por sistemas de distribución
de 3 empresas principales. Entre ellas tenemos la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., EXA, la distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A., que es la de Orsa, y distribuidora de Electricidad de Occidente, de OXA. ¿Verdad? Entonces, hemos visto, ¿verdad? Nosotros tal vez en algunas noticias que estas empresas están como tal vez en algunos momentos, ¿verdad? Entran como en conflicto con los diferentes poblados, ¿verdad? Debido a que hay algunos incrementos, ¿verdad? Como lo decíamos aquí arriba, algunos incrementos en esos costos por conexión, por operación, por mantenimiento y distribución de la energía eléctrica para esas comunidades. Bueno, también lo conforman 15 empresas municipales, ¿verdad? Todo ese sistema nacional de interconectado. Este sistema de distribución alcanza un total de 39.309 kilómetros, ¿verdad? Representadas en las líneas de distribución de energía. ¿Verdad? Entre estas empresas se atienden a cerca de 3.4 millones de hogares, ¿verdad? En tanto que las municipales atienden cerca de 205.000 hogares. Dentro del aspecto del desarrollo sostenible, ¿verdad? Guatemala adoptó oficialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, misma que fue celebrada en septiembre de 2015. Pues, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues está enfocada en las personas, en la paz, en el planeta, en la prosperidad y en una alianza para el desarrollo. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder leer los desarrollos de objetivos sostenibles, ¿verdad? Entonces, ahí nos podríamos irnos dando cuenta de cuáles son esos objetivos, ¿verdad? Que se tienen para poderse alcanzar en el año 2030. También, pues, se tiene como propósito cambiar la pobreza, la desigualdad, el cambio climático durante los próximos 15 años. Y esto, pues, hace énfasis también en las necesidades de la población más vulnerable, ¿verdad? Que de tal manera que nadie se quede atrás, ¿verdad? O sea, que haya desarrollo, igualdad de oportunidades para todos los sectores, ¿verdad? Para todo el tipo de población. Entonces, de los objetivos de desarrollo sostenible, el que más se relaciona con el tema energético es el objetivo número 7, que se refiere específicamente a la energía asequible y sostenible, de las cuales las metas estimadas son que para el año 2030 se garantice acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. Para esto, pues, se va a ir evaluando con indicadores como proporción de la población con acceso a energía o electricidad y la proporción de la población cuya fuente primaria de energía. ¿Verdad? Asimismo, pues, a pesar de que Guatemala es el país con mejor capacidad instalada de energía eléctrica, el índice de cobertura eléctrica en 2016 fue de 92.606%. ¿Verdad? Esto con una base de estudios realizados por el Ministerio de Energía y Minas. ¿Verdad? Entonces, en este panorama, el área rural es la que se encuentra más rezagada, ¿verdad? Puesto que ya vimos esos aspectos, ¿verdad? De que los costos por llevar la distribución o llevar la energía eléctrica a estas áreas, pues pueden incrementarse, ¿verdad? Y muchas veces, pues la población no cuenta con esos recursos económicos para poder eh, aliviar, ¿verdad? O poder hacerle frente a esos altos costos de la energía, ¿verdad? Es importante indicar que
es departamentos como Alta Verapaz y Petén, que son los más afectados por la falta del acceso a ese servicio. Ahora ya lo veíamos en aquella matriz, en donde vimos los diferentes departamentos y esa cobertura que se tiene por departamento. Entonces vemos también que en el departamento de Alta Verapaz únicamente se cuenta con 44.36% de la cobertura, ¿verdad? Y los municipios de Tactic, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, Cobán y Lanquín superan índices de cobertura del 50%. Esto significa que aproximadamente un 71% de los municipios de este departamento tienen coberturas menores al 50%. Asimismo, existe el caso de Purulá, Baja Verapaz, el cual pues tiene una cobertura de 40.81%. Además, en Chajul, en Quiché, de La Libertad y Sayaché, en Petén, que cuentan con índices de cobertura menores al 50%. Entonces, esto pues nos indica, digamos, la falta de cobertura que se tiene en los diferentes departamentos, ¿verdad? Y que pues de alguna manera esto pues va a ir mermando el desarrollo socioeconómico que se tenga en esos departamentos y también el desarrollo económico de los mismos, ¿verdad? Algunos ejes estratégicos, ¿verdad? En cuanto al aprovechamiento sostenible de recursos renovables, ¿verdad? Es que se tiene como objeto priorizar el aprovechamiento de recursos naturales renovables. Esto, ¿verdad? Para la generación y el consumo de energía eléctrica. Hemos visto nosotros que en Guatemala pues se puede aprovechar de una mejor manera la generación de energía hidráulica, la generación también de energía eólica, de energía solar, geotérmica, entre otros tipos, ¿verdad? Que pues son renovables y que van a permitir, digamos, como una mejor, un mejor aprovechamiento, una mejor calidad y cantidad de energía, ¿verdad? También pues, los recursos renovables deben ser aprovechados de manera sostenible en el tiempo para no comprometer los recursos de las generaciones futuras. ¿Verdad? Esto pues ya nosotros conocíamos ese concepto de desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde pues es importante aprovechar, mejor dicho, los recursos del presente de una manera que sea rentable o que sea aprovechable también para las generaciones futuras. Entonces, con esto se logran beneficios ambientales y climáticos, que a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Pues van a permitir contaminar menos, ¿verdad? Contar con menos contaminación ambiental y pues ir mejorando, ¿verdad? Para el cumplimiento de este eje, pues se promueven los lineamientos necesarios para la expansión del sistema de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y su energía base por medio de combustibles fósiles que garanticen la seguridad energética del país. ¿Verdad? Entonces esos combustibles fósiles, pues nosotros ya sabemos que son todos esos derivados de petróleo, ¿verdad? Tanto combustibles como la gasolina, el diésel. También tenemos los diferentes tipos de gases, ¿verdad? Que van a permitir esa seguridad energética del país, ¿verdad? Asimismo, pues contamos con esta diversificación de la matriz energética, ¿verdad? Entonces, para tener una matriz energética diversificada que esté orientada a la utilización de recursos renovables, es importante y necesario añadir nuevas centrales de generación eléctrica al parque de generación del país. ¿Verdad? Entonces, para esto, pues,
la incorporación de nuevas centrales de generación que utilicen recursos energéticos renovables, tales como el recurso hídrico, la energía solar, la energía eólica, geotérmica y el potencial de la biomasa, ayudarán a cubrir esa demanda de energía eléctrica hacia el año 2032. Para ello, pues, según planes indicativos de generación y transmisión del año 2016 y las licitaciones de adición de centrales de energía renovables por parte de la CNE, pues nos dice que la nueva potencia instalada de generación eléctrica que se incorpora al parque de generación proviene de 6.102.28 megawatts de las plantas candidatas, ¿verdad? Asimismo, pues estas deberán generar un estimado de 16.153 gigawatts, ¿verdad?, de energía para el año 2032. ¿Verdad? Pues con esto se busca, digamos, como incrementar esa oferta, ¿verdad?, de generación eléctrica, ¿verdad?, y incrementar ese parque también de generación en el país. Y pues acá vemos, ¿verdad?, en el cuadrito, en esta matriz, los diferentes recursos que puedan ser utilizados para la generación de energía y esa cantidad que va a ir generando o que se estima que genere, ¿verdad?, para el final del año 2032. Asimismo, bueno, dice que para el 2032 la matriz energética tendrá un crecimiento de 5%, ¿verdad? Esto con la participación de recursos y de recursos renovables, ¿verdad?, para la generación de energía eléctrica, de los cuales pues el recurso hídrico tendrá un crecimiento de 2.571.57 gigawatts, que equivalen al 4% de la participación. Asimismo, pues esta acción pues refleja la importancia del cumplimiento de los objetivos de la política energética 2013-2027 y la priorización de actividades sectoriales priorizadas en el marco de la formulación de la estrategia del desarrollo con bajas emisiones. Permítanme un segundo, compañeros. Bueno, entonces, sí. Tenemos ahora el tema de la oferta energética. Ahora que nos dice que la publicación Estrategia Nacional de Producción Sostenible y Uso Eficiente de Leña para el periodo 2013-2024, publicado por el INAO, indica que la demanda de leña supera la oferta, ¿sí? Es decir, que anualmente se extrae más del bosque, ¿verdad?, más de lo que el bosque ofrece. Y pues ya lo veíamos nosotros, ¿verdad?, en esos mapas, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad de comparar en 3 diferentes periodos, ¿verdad?, de la historia, en donde pues se contaba en 1979, por ejemplo, con una cobertura forestal de 66% del territorio nacional, comparado con el año 2012, ¿verdad?, que solamente teníamos ya un 33% de esa cobertura forestal, ¿verdad? Y pues que hacíamos tal vez la extrapolación de 2012 a 2023, ¿verdad?, que posiblemente ya tendríamos en este año pues una cobertura igual o menor a un 20 o 18% de esa cobertura forestal a nivel nacional, ¿verdad? Asimismo, pues en Guatemala la oferta energética se basa principalmente en fuentes renovables, ¿sí? Para este año de 2023, el 75% de esa oferta energética del país provino de fuentes renovables, ¿verdad? Como la
energía hidroeléctrica con un 45%, la energía geotérmica con el 1% y fuentes de energía no renovables que representaron el 34%. ¿Verdad? También se cuenta con una oferta energética proveniente principalmente del petróleo, representada con un 20%, y la energía solar con un 2%. Nos dice pues que el gobierno de Guatemala tiene como objeto principal, ¿verdad? O dentro de sus principales objetivos, pues aumentar la proporción de energía renovable en la oferta energética del país. Para el 2023, el gobierno lanzó una licitación para la construcción de 1.200 megavatios de nueva capacidad de generación renovable. Entonces, dentro de esos factores que determinan la oferta energética de un país incluyen los recursos naturales disponibles, la tecnología disponible, la política energética y las condiciones económicas que se tengan para poder llevar a cabo ese aumento, ¿verdad? En la construcción de la nueva cantidad de megavatios para la capacidad energética renovable. Otro aspecto, ¿verdad? Es importante comentar, ¿verdad? Es la actividad petrolera en Guatemala. Esta pues se concentra en varios pozos ubicados en la zona norte del país, ¿verdad? En el departamento de Petén, específicamente en el Campochán, ¿verdad? Que tiene una cobertura de 289.912 hectáreas y que se encuentra ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, ¿verdad? Esto pues en el departamento de Petén, ¿verdad? Que pues esto va a proveer el 90% del petróleo de Guatemala. Nos dice aquí pues que el petróleo y sus derivados son una segunda fuente energética más utilizada en Guatemala, ¿verdad? Esto viene después de la leña, ¿verdad? Ya lo veíamos nosotros en la diapositiva donde vimos esas principales fuentes de energía, ¿verdad? O las principales fuentes energéticas del país, en donde teníamos la leña y teníamos los derivados del petróleo. En el año 2023 el petróleo representó el 53.67% de la oferta energética del país. Los principales derivados del petróleo utilizados en Guatemala son las gasolinas, utilizadas para transporte privado o público, ¿verdad? El diésel, que se utiliza para transporte pesado, camiones y autobuses, el fuel oil, que se utiliza en la generación de energía eléctrica y la calefacción, el gas licuado de petróleo o GLP, por sus siglas, ¿verdad? Se utiliza para la cocina, calentamiento de agua, la generación de electricidad también. Se presentan algunos datos, ¿verdad? En cuanto a este tema, en donde pues sobre el consumo del petróleo y sus derivados en Guatemala. En Guatemala, pues el consumo anual de petróleo es de 1.000 millones de barriles. El 60% del consumo de petróleo se destina al transporte. El 20% del petróleo se destina a la generación de electricidad. Y otro 20% restante de ese consumo de petróleo se destina a la industria. Entonces el petróleo es una fuente de energía no renovable, ¿verdad? Puesto pues que viene de la generación o de la formación por la descomposición de diferentes minerales, de diferentes desechos orgánicos que a través de los miles de millones o miles y millones de años, pues se ha ido generando este tipo de recurso, ¿verdad? Por eso es que no es un recurso no renovable. Asimismo, pues la combustión de petróleo produce gases de efecto invernadero,
También pues el gobierno de Guatemala está trabajando para reducir la dependencia del petróleo del país, ¿sí? Asimismo, pues se cuenta con otro tipo de recurso o fuente de generación eléctrica, de generación de energía, perdón, que es el gas natural en Guatemala. Esto se utiliza principalmente en la generación de electricidad, ¿sí? En 2023, el gas natural representó el 3% de la oferta energética del país. El gas natural también se utiliza para la industria, el transporte y el consumo doméstico, ¿verdad? Pues esto ya lo podemos ir viendo nosotros en las diferentes representaciones, ¿verdad? En la industria, pues como un sustituto del petróleo, ¿verdad? En donde pues van a utilizar esto para generar calor en los diferentes hornos que van a producir diferentes tipos de productos, ¿verdad? En el transporte pues ya hemos visto esa evolución en los cuales pues ya se cuentan con vehículos que son o que cuentan con las adaptaciones necesarias para utilizar gas natural en vez de un combustible como la gasolina o como el diésel, ¿verdad? Así mismo, pues en el consumo doméstico, ¿verdad? El gas que utilizamos, el gas propano, ¿verdad? Para la cocción de nuestros alimentos, ¿verdad? Algunos de los datos importantes sobre el gas natural en Guatemala es que en Guatemala no se produce gas natural, sino que todo es importado, ¿verdad? También Guatemala importa gas natural de México y Belice. En México y Belice, pues específicamente en donde se encuentran todas esas eh, plantas petroleras, ¿verdad? Plataformas petroleras ubicadas, digamos, todo en toda la parte del Golfo de México y del Caribe, ¿verdad? Y que pues esto pues lo extraen de ahí y lo exportan para países como Guatemala. El gas natural se utiliza para la generación de electricidad. También pues se dice que el gobierno de Guatemala está trabajando para aumentar el uso de gas natural en el país. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, cuando van para Puerto de San José, ¿verdad? En Escuintla, ¿verdad? Ahí por el kilómetro 98, por ahí cerca, se encuentran unos grandes contenedores de gas, ¿verdad? Unas grandes esferas, ¿verdad? Plateadas, ¿verdad? Y ahí es donde almacenan todo el gas que se importa de otros países, ¿verdad? Para poder nosotros contar con gas, ¿verdad? Ya sea en nuestros hogares, ¿verdad? O en la industria de Guatemala. También, pues, algunos de los beneficios del gas natural incluyen que es una fuente de energía limpia y eficiente, ¿verdad? Produce menos emisiones de gas efecto invernadero, ¿verdad? En comparación con el petróleo o con el carbón. También, pues, es una fuente de energía segura y fiable. Dentro de los desafíos del gas natural en Guatemala incluyen que Guatemala no produce gas natural, por lo que debe importarlo. Esto pues genera también algún incremento en los costos, ¿verdad? Sin embargo, pues si fuera producido en Guatemala, esos costos de importación pues no existirían. Sin embargo, pues habrían otro tipo de costos de operación, de producción, etcétera, que serían, digamos, como menores, ¿verdad?, a los de importación. Asimismo, pues el gasoducto desde México a Guatemala aún no está terminado. Entonces también eso representa un incremento en los gastos de transporte, ¿verdad? Para contar con ese gas en Guatemala. El gas natural es una fuente de energía fósil que es una fuente de energía no renovable. Entonces, por ello, pues también debe hacerse un uso moderado del mismo o buscar algunos sustitutos que permitan en un futuro, tal vez a un mediano o lejano futuro, pues contar con esos nuevos tipos de combustibles, ¿verdad? Y que no dependamos nosotros de esas fuentes de energía no renovable.
Por otro lado, también es importante mencionar que Guatemala tiene previsto promover la explotación de sus reservas de gas natural en un 25% antes del 2027. En Guatemala, pues, en cuanto a la leña, se prevé la implementación de 100.000 estufas ahorradoras, ¿verdad? Y más aún, la sustitución de dicho energético por otras fuentes en un 25% de los hogares durante el periodo 2013 a 2027. Con respecto al petróleo, la meta es refinar un 10% más durante ese mismo periodo, ¿verdad? Pues esto es lo que yo les también venía comentando, ¿verdad? De que se buscan, digamos, a través de la generación de biogás, ¿verdad? Por medio de biomasa y biodigestores, ¿verdad? Pues vamos a ir generando un ciclo en donde pues ese gas que se obtiene va a servir para la utilización en ese tipo de estufas ahorradoras, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual va a hacer que se disminuya la dependencia de Guatemala, ¿verdad? En cuanto al uso del gas natural, que, como lo vimos anteriormente, es un recurso no renovable, ¿verdad? Entonces, es importante ir conectando todos esos aspectos, ¿verdad? Y buscando esas nuevas oportunidades, ¿verdad? Que lleven, digamos, a contar con mejor, una mejor posibilidad, unas mejores oportunidades, ¿verdad? De utilización de los diferentes recursos. Asimismo, pues, la demanda de electricidad en Guatemala en los últimos 25 años, la demanda de energía eléctrica en Guatemala ha presentado un crecimiento anual sostenido de un 7% y ha aumentado a un 8.2% para el año 2021 respecto al año 2020. Pues en el año 2020 nosotros pues sabemos que fue un año de pandemia, ¿verdad? En cuando pues, hubo un incremento también en el consumo de los diferentes recursos, ¿verdad? Y en la disminución del uso de otros recursos también, ¿verdad? Entonces, dentro de la distribución de la energía eléctrica, ¿verdad? En Guatemala, la distribución de energía eléctrica constituye una actividad regulada. Esto quiere decir que cuenta con leyes y reglamentos, ¿verdad? Que hacen o que permiten, ¿verdad? Esa distribución de energía. Cabe mencionar que dentro de esa reglamentación, por ejemplo, ¿verdad? Entran algunas condiciones en las que si yo como persona individual cuento con paneles solares en mi casa, ¿verdad? Esto yo lo debo de, según la reglamentación, conectar, digamos, ese flujo de energía que voy a obtener del sol, lo debo de conectar a mi contador, ¿verdad? Para que eh, a la hora de que hagan la medición del contador en cuanto al consumo de energía eléctrica, pues la empresa eléctrica pueda saber, digamos, cuánto es lo que yo he utilizado de la energía que ellos proveen, ¿verdad? Y cuánto es lo que yo he utilizado de la energía que yo estoy generando a través de mis paneles solares. Y ahí ellos me van a cobrar una tarifa pequeña o un porcentaje, ¿verdad? En cuanto a esa utilización, ¿verdad? Para que, pues, ellos no tengan, digamos, esas pérdidas, ¿verdad? Sin embargo, pues, bueno, yo considero que posiblemente no debería ser así, ¿verdad? Puesto que la instalación y todo eso, pues, corrió por mi cuenta, ¿verdad? De los paneles solares, ¿verdad? Y la empresa, pues, busca beneficiarse también, ¿verdad? De esos usos alternativos de las energías. Asimismo, pues, ya hablamos de esas tres empresas, ¿verdad? La empresa eléctrica de Guatemala, la distribuidora eléctrica de Oriente, de Orsa, y la distribuidora de electricidad de Occidente, S.A. de OXA. Algunos de los sectores de consumo energético sectorizados en el año 2022, ¿verdad? En Guatemala se estima que una persona consume al año cerca de 592 kilowatts, ¿verdad? Que repartido en 50 kilowatts de forma mensual, ¿verdad? Pues para cada uno de los meses, ¿verdad? Pero para estudios
de mercado es necesario analizar el consumo por sectores. Entonces vemos acá que se cuentan con las diferentes actividades productivas y el consumo para cada una de ellas, ¿verdad? Entonces podemos mencionar, ¿verdad? Que pues para el consumo propio, ¿verdad? Se tiene un estimado de 344.26 kilowatts, ¿verdad? También pues para transporte se utiliza posiblemente esta cantidad de 27.828.46 kbp, ¿verdad? Que significa sí, miles de barriles equivalentes de petróleo, ¿verdad? Y así pues para los diferentes sectores, ¿verdad? Comercio y servicios, ¿verdad? El sector o la actividad residencial, entre otros. Sectores de consumo energético. Pues ya vemos ahí que se cuentan, ¿verdad? Con diferentes porciones, ¿verdad? En cuanto al uso de la energía según el sector, ¿verdad? Esto, pues, es más que todo para el conocimiento y la representación de los usos, ¿verdad? Para la industria, por ejemplo, se tiene un 10.5 de utilización del consumo energético total, ¿sí? Para el transporte un 26.93%. Ahora, en esta área, pues, vemos que para el sector residencial se cuenta con un 57.71%, ¿verdad? De ese consumo energético, y para comercio y servicios con una pequeña porción de 3.5%. Vemos también que dentro de la estructura del subsector eléctrico, ¿verdad? Con el objeto de ejercer control sobre el conjunto de operaciones relacionadas a la energía eléctrica y en general sobre todas las transacciones relacionadas a las formas de energía utilizada en el país, el organismo ejecutivo, en el artículo 34 del decreto número 114/97 de su ley, nombró al Ministerio de Energía y Minas como el encargado de atender lo relacionado a las leyes que rigen la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Los hidrocarburos, ¿verdad? Dentro de eso pues tenemos combustibles fósiles y lo que es la minería, ¿verdad? Entonces, todo esto pues se centralizó, ¿verdad? En el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Según el artículo 34 del decreto 114/97 del organismo ejecutivo. Dentro de la política energética 2013-2027 del Ministerio de Energía y Minas, se tiene pues la base fundamental del desarrollo del subsector eléctrico, ¿verdad? Que pues define esos objetivos que deberán considerarse en la realización de toda acción institucional, regulatoria o evolutiva del mercado y sistema eléctrico, ya sea esta pública o privada. Ahora quiere decir que esto, pues, ya sea una empresa pública o privada, tendrá que adaptarse, ¿verdad? A esta política energética 2013-2027 y que tiene la finalidad de fortalecer ese sistema de producción energética, ¿verdad? Tenemos aquí pues los diferentes ejes, ¿verdad? Que conforman esa política, ¿sí? Vemos también que el mercado mayorista, ¿verdad? Que es el conjunto de operaciones de compra y venta de bloques de potencia y energía que se efectúan a corto y largo plazo entre agentes de mercado, ¿verdad? Pues tenemos ahí los diferentes agentes, ¿verdad? El agente generador, el distribuidor, los transportistas, el comercializador y entramos ya al gran usuario, que podemos decir que es la industria y también pues el generador distribuido renovable. Entonces, todo esto pues conforma parte del
mercado mayorista del sistema energético. Vemos ahora el mercado eléctrico. En este pues, mercado se realizan las transacciones comerciales de compra y venta de potencia y energía eléctrica. ¿Sí? Esto pues dentro del subsector eléctrico. Su importancia radica en que determina cuantitativamente la dimensión del sistema eléctrico. Entonces aquí vemos ese diagrama de distribución, ¿verdad? Desde el aspecto de la generación de la energía, ¿verdad? Que conformaría, digamos, este aspecto de la central generadora, ¿verdad? Si nos vamos a la parte de la planta hidroeléctrica, ¿sí? La central generadora es en donde entra el agua y hace girar esas aspas que van a generar esa energía, ¿verdad? Y que luego, pues de generarla, la llevan a una estación de acumulación, ¿verdad? O unas almacenadoras, ¿verdad? De esa energía, que posteriormente lo lleva a una subestación de transformación, o la que tenemos acá, ¿sí? Y que de ahí, pues ya entra toda la parte de transporte, ¿verdad? Que se lleva de la subestación de transformación de esa energía a las líneas de transporte, ¿sí? Y que ya lo lleva hasta la distribución en el usuario regulado, ¿verdad? Que pues seríamos el usuario final, ya sea industria, los hogares, el sector turismo, por ejemplo, los diferentes sectores, ¿verdad? Que pues hacen uso de ese producto final, ¿verdad? Veamos acá, tenemos algunas entidades, ¿verdad? Que en el marco institucional del subsector eléctrico está conformado por 3 entidades, ¿sí? Y que están descritas en la Ley General de Electricidad, ¿verdad? Estas entidades son el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente rector, ¿sí? Tenemos también la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que es un ente regulador, y tenemos administrador de mercado mayorista, ¿verdad? Que es un ente operador del sistema y del mercado eléctrico. Entonces tenemos Ministerio de Energía y Minas, que es el ente rector, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es un ente regulador, ¿verdad? Que va a regular esa distribución de la energía. Y tenemos el administrador de mercado mayorista, que es el ente operador, ¿verdad? Que va a llevar a cabo toda esa operación del sistema de energía y del mercado eléctrico. Entonces, dentro de esa estructura, pues ya tenemos el Ministerio de Energía y Minas en la parte superior, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que depende del Ministerio de Energía y Minas. El administrador del mercado va a depender de estos dos anteriores, ¿sí? Y que de este administrador van a depender las empresas generadoras o las empresas comercializadoras de, esta, de este recurso eléctrico, ¿verdad? Tenemos también pues el planificador sectorial, ¿verdad? Como órgano rector, ¿verdad? Que pues en materia de planificación, el Ministerio de Energía y Minas es el órgano rector, ¿verdad? Esta instancia se encarga de implementar estrategias de gestión pública en torno a recursos energéticos disponibles en el país, ¿verdad? El enfoque de este, pues, es la planificación de políticas energéticas, ¿verdad? Que es imprescindible tener una visión a largo plazo, ¿verdad? Pensando nosotros también en las generaciones futuras, ¿verdad? También, pues, debe responder a preguntas de cuánta energía se dispone, ¿verdad? La energía eléctrica disponible es compatible con los servicios que necesita la población, ¿sí? ¿Es renovable o no? ¿Qué cantidad de energía es aprovechable al instalar tecnologías específicas? ¿Cuál es el costo económico, social
cultural, ambiental, para el uso intensivo de recursos naturales. ¿Verdad? Pues recordemos que no solamente el uso de esos diferentes recursos tiene efectos positivos y efectos negativos en la parte económica, sino también en la parte social, ¿verdad? En la parte cultural, ¿sí? Y en la parte ambiental, ¿verdad? Puesto que hay diferentes intervenciones de diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, esto puede, de alguna manera, con el tiempo, llegar a hacer cambios sustanciosos o sustanciales, perdón, o representativos, ¿verdad? En los diferentes aspectos de la vida económica, social, cultural, ambiental, religiosa o ideologías que se puedan tener en un aspecto específico, ¿verdad? En donde se esté utilizando intensivamente esos recursos naturales. Asimismo, pues, el Plan Energético Nacional asegura el desarrollo sustentable del país. Y finalmente, ¿cuál es la pertinencia de importancia tecnológica extractiva o bien apoyar al desarrollo tecnológico local para aprovechar los recursos? Un ejemplo de ello, pues, es que en febrero de 2019, permítame, compañeros, entonces, para el año, un ejemplo, ¿verdad? Es que en el año 2019, el gobierno de Guatemala promulgó la nueva política energética 2019-2050, la cual define líneas de acción generales para promover innovación y desarrollo de alternativas energéticas. En concreto, pues, la política contiene tiene aspectos, ¿verdad?, centrados en 5 ejes transversales de acción. El primer eje sería el abastecimiento y uso final de la electricidad. El segundo eje, la eficiencia energética. El tercero de los ejes es el desarrollo sostenible, ¿sí? El cuarto, pues, tenemos acá que es el abastecimiento y uso final de combustibles. Y por último, pues, el consumo de leña, ¿verdad? Que, como ya hemos venido viendo, pues se busca reducir ese índice de demanda de recurso de leña, ¿verdad? En el país, ¿verdad? Para que con ello, pues, hacer uso de otros tipos de generación eléctrica que va a derivar beneficios para la economía, para la sociedad, para aspectos culturales, etcétera, ¿verdad? Y pues la mejora también del medio ambiente, ¿verdad? Previendo pues reducir la contaminación y los efectos negativos en el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, entonces compañeros, creo que por el día de hoy estaríamos dejándolo por acá, ¿verdad? Y pues no sé si tienen alguna duda, ¿verdad? ¿Algún comentario? No, por el momento, licenciado, la tarea que usted nos había dejado es para el 29, ¿verdad? Si no estoy mal, que es de los resúmenes que nos dejó de los documentos. Sí, sí, correcto, ¿verdad? Eso sería para la próxima semana, ¿verdad? Pero vamos a dar ahí unos días más, ¿verdad? Puesto que tenemos todavía dos clases más, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan hacerlo con más tiempo, ¿verdad? ¿Se ve? Adelante, sí que manda. ¿Quién me habló por ahí? Sí, ¿podría compartir las diapositivas, por Sí, favor? sí, estas se las voy a estar cargando, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, con gusto. Adelante, Afet. No, Lick, yo solo le quería ver si no podía regresar una diapositiva antes donde decía el mercado energético.
Veamos, mercado energético. No, mercado eléctrico, perdón. ¿Qué me dice cuál? ¿Esta? Una anterior, Lick. ¿Mercado mayorista? Sí. Va. Muchas gracias, Lick. Bueno, con gusto. Entonces ahí estaríamos, compañeros, ¿verdad? La asistencia, pues recordemos que se genera automáticamente, ¿verdad? Y pues ahí recordarles siempre, ¿verdad? Que se vayan preparando, ¿verdad? Para sus exámenes finales. Y pues en la medida de lo posible procuren, ¿verdad? Pues ganar sus cursos de una vez y así poder descansar un poco en el mes de diciembre, ¿verdad? Que es cuando se lleva a cabo la escuela de vacaciones. Y así pues poder cargar bien las baterías, compartir con la familia y estar preparados para el siguiente año, ¿verdad? Que ya sería para ustedes su tercer trimestre, su tercer semestre, ¿verdad? Y pues es donde ya se empieza a poner más emocionante el tema, ¿verdad? Y somos segundo año también. Sí, hombre. Entonces, así es, ¿verdad? Para que ustedes se puedan preparar mejor y pues vayan ahí aprovechando su tiempo, ¿verdad, compañeros? No sé si hay algún comentario o alguna duda, si no, pues estaríamos dejando por hoy la clase, ¿verdad? Alex, solo para reiterar lo que había dicho anteriormente, entonces esta presentación nos la va a compartir. Sí, les voy a compartir esas presentaciones, ¿verdad? Para que puedan ustedes ahí repasar, ¿verdad? Ok. De igual manera, pues ya están también cargadas las hojas de temas y subtemas, ¿verdad? Esas 3 unidades. Y el material que se utiliza de contenido bibliográfico oficial, ¿verdad? Para que ustedes también pues vayan leyendo ahí, ¿verdad? Lick. Sí que manda Jocelyn. Gracias. Ujú. Bueno, con gusto. Estuardo, creo que querías comentar algo. No, licenciado, feliz día, le digo. Gracias, igualmente. Adelante, Miriam. No, solo feliz día y feliz domingo para todos. Muchas gracias, igualmente. Bueno, entonces, Licenciado, Feliz gracias. día, gracias, licenciado. Glendy. Gracias, Adriana. Feliz día. Nos vemos el siguiente domingo. Feliz día, licenciado. Gracias, Dale. Carlos. Igualmente. Gracias, Jafet. Feliz día. Feliz día, Jorge. Feliz día, Lick. Gracias, igualmente, José Luis.